Como sabemos, los verbos se pueden clasificar en tipos, dependiendo de qué clase de complementos tenga. Por ejemplo, hay los verbos intransitivos, que son aquellos que nada más pueden tener un nominativo o acaso también un dativo. Están los verbos transitivos, que son los que tienen acusativo, y están los verbos reflexivos, que son aquellos en que el que hace la acción también la recibe, como por ejemplo bañarse, peinarse. Es importante mencionar esto aquí, ahora que vamos a ver los Verben mit Präpositionen, porque estos verbos también son un tipo de verbo, y es el tipo de verbo que va a requerir de una preposición para que pueda tener un complemento. Por ejemplo, el verbo preparar, en la oración yo preparo, está incompleta, necesita un complemento. Finalmente, es un verbo transitivo, pero puede tener solamente acusativo, como por ejemplo yo preparo la comida, o puede ser un verbo reflexivo, como yo me preparo. Principalmente en este último caso, podemos necesitar una información extra que nos pregunte ¿para qué te preparas? Y la respuesta yo me preparo para el examen. Ahí tenemos una preposición en español también. El verbo preparar en alemán se dice vorbereiten, es un verbo separable, y va a trabajar con la preposición auf. Aquí podríamos preguntar ¿para qué te preparas? Worauf bereitest du dich vor? Y podríamos responder me preparo para el examen. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ojo, aquí hay que distinguir el prefijo vor, que fue separado de bereiten, y la preposición auf, que es con la que trabaja dicho verbo. Y así como en español no podríamos usar cualquier preposición que se nos antoje para decir prepararse para algo, por ejemplo, yo me preparo al examen o yo me preparo desde el examen, puede ser que incluso alguna de estas preposiciones sí tenga sentido, pero ya no va a ser con la misma función del objetivo para el que sirve la preparación, sino que más bien nos va a dar una información circunstancial. Por ejemplo, yo me preparo con el examen es un instrumento para la preparación, o yo me preparo sin el examen nos está faltando y aún así nos estamos preparando, o yo me preparo sobre el examen. Es decir, estamos tomando el tema de ese examen y acerca de este tema nos estamos preparando. Como sea, todos esos casos son meramente circunstanciales. El complemento con el que trabaja directamente el verbo prepararse va a estar precedido por la preposición auf. Entonces, los Verben mit Präpositionen van a ser aquellos verbos que para que puedan tener su complemento, que se está haciendo, van a requerir una preposición. A diferencia de otros verbos que no la requieren, por ejemplo, mirar una película, visitar amigos, estudiar alemán, pues estos sí van a requerir la preposición. La estructura mínima de nuestra oración nos tiene que quedar nuestro verbo con preposición, nuestro sujeto que está haciendo la acción, el complemento que la está recibiendo que va a tener una preposición y algunos de estos verbos van a ser reflexivos, como por ejemplo el verbo que ya vimos, vorbereiten, o pongamos otro ejemplo que sería el verbo alegrarse, que es sich freuen, es reflexivo como en español y este puede trabajar con dos preposiciones principalmente. Vamos a ver el primer caso que es auf y cuando usa auf nos estamos refiriendo a que nos alegramos por algo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, me alegro de tu visita, se diría Ich freue mich auf. Además, este auf va a trabajar con acusativo. Deinen Besuch. O por ejemplo, ¿te alegras por el viaje? Freust du dich auf die Reise? Incluso también podríamos usar un pronombre personal, como por ejemplo Ich freue mich auf dich. Me alegro por ti. El verbo sich freuen también puede trabajar con otra preposición que es la preposición über. Über para este verbo quiere decir que aquello de lo que nos alegramos ya ha ocurrido en el pasado o está ocurriendo en el presente. Por ejemplo, entonces ich freue mich über deinen Besuch, que dicho sea de paso también va a trabajar con acusativo, nos indica que la visita ya se está realizando. Incluso también podríamos tenerlo en participio, como por ejemplo, ich habe mich über deinen Besuch gefreut. Aquí también podríamos hacer otro ejemplo en el que una persona ve que otra persona está alegre, entonces le pregunta de qué te alegras. Diríamos entonces, worüber freust du dich? Otro verbo que también es reflexivo es, por ejemplo, sich beeilen, darse prisa, y este verbo va a trabajar con la preposición mit. ¿Darse prisa con qué? Como por ejemplo en la oración, me apuro con mi trabajo. Ich beeile mich mit meiner Arbeit. En español también utilizamos aquí la misma preposición mit, pero eso no significa que cuando en español utilicemos para ciertos verbos ciertas preposiciones, en alemán también lo vamos a hacer. Hay muchos casos en los que eso no ocurre. Por ejemplo, otro verbo reflexivo es el caso del verbo sich kümmern, que significa ocuparse de algo. En alemán va a trabajar con la preposición ocuparse de algo, incluso también hacerse cargo de algo. En español trabajamos con la preposición de, en alemán vamos a trabajar con la preposición que entre otras maneras podría traducirse como por o alrededor de. Entonces no hay una equivalencia tan directa en todos los casos.
Y aquí tal vez podremos hacer algún ejemplo como ¿de qué te haces cargo? Warum kümmerst du dich? Tal vez podremos responder me hago cargo de las compras. Ich kümmere mich um den Einkauf. O en su significado también de cuidar a alguien, podríamos decir me hago cargo de mis hijos o me ocupo de mis hijos. Ich kümmere mich um meine Kinder. Esta preposición también va a trabajar en acusativo. Por lo tanto, en este tema también vamos a tener que ocuparnos no nada más de cuál es la preposición con la que va a trabajar dicho verbo, sino cuál es el caso con el que va a trabajar. Pero podemos hacer algunas reglas para simplificar este problema.